Salvador, ¿cómo estamos? Guille, muy buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien y como siempre, pues atenta, lista para este siguiente tema que hemos escogido y que es muy importante puesto que es la vocación del hombre desde el inicio, como es la santidad. Ese es el deseo de Dios para el hombre. Y la pregunta es, ¿cómo ha desarrollado esta vocación el hombre a través del tiempo? ¿A qué se refiere el concepto de santidad divina en comparación con la santidad humana en los escritos de Luisa Picarreta? Bueno, Guille, la santidad ha sido la finalidad de Dios desde el principio de la creación del hombre. ¿Sí? Hay unas palabras muy claras en la escritura que dice, y por fin dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Domine los peces del mar, a las aves del cielo, a las bestias y a toda la tierra, y a todo reptil que se mueve sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios le creó. Si el hombre, Guille, es creado a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo, forzosamente la santidad formaba parte sustancial de esta imagen y semejanza. O sea, por fuerza debía ser santo. Y en aquel entonces nada se oponía a, a una santidad querida por Dios en forma perfecta, porque la participación de la vida divina en el hombre era total. Dios se movía en el hombre, a través del hombre. Dios tenía una relación con él, conversaba con él, y la compañía del hombre era la delicia de Dios. Como delicia para el hombre, pues también, porque era la unión con su Creador. En aquel tiempo, en la creación del hombre, cuando Adán cobra vida, era tanta la santidad que Dios le había dado al darle su propia vida, que Dios no le da leyes para comportarse, no le da mandamientos, no lo invita a la oración, entendiéndose por oración una práctica del hombre que es para ponerse en la presencia de Dios. Bueno, pues en aquel tiempo no había la necesidad de ponerse en la presencia de Él, puesto que la comunicación era continua, ¿sí? La vida del hombre era el mismo Dios que se ponía en su interior. Entonces, esto lo vemos desde el relato de la creación del hombre. Hay que recordar que todos los seres vivos del planeta cobraban su existencia y su vida dado o debido a una orden de Dios. Dios decía, hágase, y se hacía. Y salía el ser y salía la vida. En el hombre no. En el hombre no es una orden, no es un hágase, sino que fue un hagamos. O sea, ahí se compromete ya Dios mismo a formar al hombre. Y en el hagamos ya está implícita la Trinidad, o sea, tres personas, ¿sí? Es multiplicidad, no es singular. Y una vez que está formado el hombre, una vez que está formada esta estatua, en ese momento es Dios mismo quien le infunde la vida, pero se le infunde infundiéndole su aliento. O sea, es el mismo Dios que se pone dentro del hombre y eso es lo que lo hace cobrar vida, eso es lo que lo hace vivir, ¿sí? Entonces, creo que esto es necesario entender que somos totalmente diferentes, ¿no?
Y este relato bíblico nos concuerda perfectamente con algunos dictados de Nuestra Señora Luisa. O sea, sobre todo este que dice de marzo 12 de 1923, dice: la palabra creador significa extender la propia vida, esconder nuestra voluntad creadora en la misma cosa creada por nosotros. Esto es crear, llamar las cosas de la nada, encerrar en ellas al todo para conservarlas en la integridad de la belleza como las hemos creado. Entonces, Dios como creador extiende su vida en todo lo que crea. En las cosas creadas, bueno, es un reflejo de sus cualidades que pone, pero en el hombre es su vida completa, ¿sí? Entonces queda muy claro que Adán poseía la vida divina y la voluntad divina para poder estar en íntima relación con Dios, con su creador. Pero, como de costumbre, o sea, bueno, no como de costumbre, sino por necesidad, hubo una prueba, ¿sí? Y ya sabemos que Dios no puede fiarse de nadie si no tiene una prueba y que esta prueba haya sido pasada con éxito, porque solamente así Dios entenderá que el hombre acepta voluntariamente lo que Él le está ofreciendo. En el paraíso terrenal, bueno, pues ya sabemos lo que sucedió. Eva cae ante el embate del demonio y su poca experiencia, su poca, ¿cómo diríamos?, contacto con el mal, cae, come del fruto del árbol y luego es ella misma la que corre con Adán para hacer caer a Adán. Y Adán también sucumbe ante la invitación de Eva y come del fruto. ¿De acuerdo? Entonces, esto hace que la finalidad que Dios se había trazado para ellos, en ese momento queda detenida. O sea, queda detenida, no hay ya más, ya no puede seguir adelante el plan de Dios. Sin embargo, el que no pueda seguir adelante no quita la intención que Dios tiene de lograr que la criatura logre esa santidad, una santidad divina, ¿sí? Solamente que ahora tiene que esperar y tiene que dar marcha a un plan emergente que sería la redención. Después de muchos años, o sea, el hombre queda con la posibilidad de poder ser grato a Dios y con la posibilidad de poder salvarse si es que cree en las palabras de Dios prometiendo al Redentor. Y ahí se basa la santidad en el Antiguo Testamento, en los patriarcas, en los antidiluvianos. Era esa el símbolo o la forma de llegar a ser santo. Sin embargo, después del diluvio, después de todo lo que sabemos que pasó y de esa reconstrucción de la humanidad a partir de la familia de Noé, en fin, un día a Moisés, ya muchísimos años adelante, le dice nuestro Señor: no queráis manchar vuestras almas, ni toquéis tales cosas por no ensuciaros, puesto que yo soy el Señor, Dios vuestro. Sed santos vosotros, pues que yo soy santo. No contaminéis vuestras almas con tocar ningún reptil de los que se mueven sobre la tierra. Esto está en Levítico 11. Son palabras muy curiosas que creo que vale la pena tratar de
interpretarlas un poco. No quieras manchar tu alma tocando un reptil de la tierra. Y entonces uno dice, bueno, esto se refiere a cuando hablaba de los animales inmundos. Entonces uno se pregunta, ¿el tocar un reptil manchará mi alma? Era una forma de ir enseñando al pueblo, era una forma en que Dios iba acercándose a su pueblo, pero tenía un significado en el fondo, porque el reptil para ensuciar el alma debe ser espiritual. Y esto se está refiriendo a toda la serie de, ¿cómo podríamos decir?, desviaciones de cultos, no a Dios, sino a otros dioses, de cultos paganos, de cultos en que al verdadero Dios se le hace a un lado. Y debemos recordar que el pueblo que Dios va formando, lo va formando con sus enseñanzas y Él se va mostrando porque quiere mostrarse a través de este pueblo para que después, a través de él también, venga el Redentor y se abra la redención al mundo entero, a todas las generaciones. Sin embargo, en ellos, bueno, tenía que irlos poco a poco enseñando. Así que, en términos generales, aquí ya hay una invitación. Sean santos, porque yo soy santo. ¿Sí? Todavía no les pone un modelo, pero ya los invita a la santidad. Entonces, recordemos, el significado de esto es: no contaminéis vuestras almas con ningún reptil que se arrastra sobre la tierra. Y entonces debemos leer: con ningún reptil espiritual que acecha vuestra alma. Y esto es todavía actual. ¿Y cuántos reptiles espirituales no acechan nuestras almas? Tantas doctrinas, tantas filosofías, tantos modos de vivir, de interpretar la religión, de ver a Dios, tantas nuevas, ¿cómo diríamos?, formas de querer encontrar a la divinidad, pero sin Dios, ¿sí? En fin, lo que vale la pena es entender que aquí ya vuelve a hablar de la santidad, ¿sí? Y luego empieza a mandar mensajeros, los profetas, o sea, los reyes, y todo es con una sola finalidad: encaminarlos a la santidad, ¿sí? Para preparar nuevamente, como dije hace un momento, al pueblo para la llegada del Mesías. Esta idea de la santidad, Jesús la retoma cuando Él vino a la tierra y nos deja algo muy, muy curioso. Nos dice: sed pues vosotros perfectos, o sea, santos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora ya nos pone un modelo, Guille. Ahora ya no nos deja nada más la invitación, sino ahora ya nos dice el cómo debemos ser santos. Y debemos ser santos como el Padre Celestial. Entonces, esto, para nosotros, a primera vista, parece una idea totalmente absurda, ¿sí? Porque somos imperfectos, finitos, débiles, y llegar a la perfección de Dios, eso resulta prácticamente imposible. Y esto es la primera idea que se nos viene a la mente cuando oímos eso. Por eso es que lo matizamos y decimos: no, es una invitación a la santidad. Es algo como lo que dijo en el Antiguo Testamento, pero no, las palabras son diferentes. Es como mi Padre Celestial, como el Padre Celestial, ¿sí?
Pero entonces simplemente decimos, ¿quién sabe qué habrá querido decir? Bueno, en este nuevo mandato que Jesús nos pone, o sea, debemos diferenciar todo lo que había en el Antiguo Testamento, como dijimos, todas estas comunicaciones de Dios, la ley, se me pasaba a decirlo, o sea, la ley en donde ya se marca perfectamente qué es lo que el hombre debe hacer para ser santo y qué es lo que debe evitar para lograr esa misma santidad, ¿sí? Todos los profetas iban dando normas de vida al pueblo para que éste pudiera acercarse cada vez más a un comportamiento más acepto a Dios. Esta era la santidad en el Antiguo Testamento. Una santidad que, sin embargo, no era suficiente para restituir al hombre. Y esto lo muestra el hecho de que todos los santos del Antiguo Testamento pues estaban prácticamente muertos a la gracia, puesto que al morir no podían ir al cielo, se tenían que ir al seno de Abraham para esperar al Redentor. Y ya una vez que viniera el Redentor, ahora Él los iba a dotar con todos sus méritos que consiguió en la redención para que ellos pudieran salir de ese estado y poder entrar al cielo, pero ahora ya con las divisas que Jesús nos había conseguido. Todos habían entrado así, incluso San José. La misma Luisa Picarreta en una de las meditaciones hablando de la pasión. O sea, ella dice que acompaña a Jesús al limbo, cuando desciende al limbo, y que ve salir a todos los santos, a todos los patriarcas, y entre ellos a San José, ¿sí? A San José, que es el hombre que tomó el oficio de padre de Jesús, el que lo cuidó, el que proveyó todo lo necesario para que Jesús pudiera desarrollar su misión. Así que hasta ese tiempo no había forma de poder, ¿cómo decirlo? De poder acceder al cielo, aunque ya se podía lograr la santidad. Jesús en su vida, aparte de lo que ya había dado en el Antiguo Testamento, ahora nos deja el Evangelio como modelo de vida, nos deja una iglesia fundada, todos sus méritos que él consiguió depositados en su madre, y a través de ella la iglesia, esta iglesia formada por Jesús, ahora ella es la que se encarga de repartirlos a todos los que queramos. Nos deja el bautismo, nos deja la confirmación, o sea, los sacramentos. El bautismo para reinjertarnos nuevamente en la vida de Jesús. O sea, esto es lo que perdona realmente el pecado original, porque es lo que me restituye la vida divina. Y algo que es fabuloso, nos deja su propia vida para que nos alimentemos de ella. Es la Eucaristía. Y esta Eucaristía ya sabemos que es con la finalidad de ir preparando al hombre a esa unión que Dios tiene pensado llevar a cabo nuevamente con su criatura en algún futuro, en algún tiempo futuro, en que vendrá el Espíritu Santo y Él será el que nos guíe hasta la verdad completa. Ahora sabemos que es el Espíritu Santo quien nos irá a conducir hasta el reino de la divina voluntad
que es el triunfo perfecto de Jesús en nosotros. Porque ahora Él llega a morar, a vivir realmente en nosotros, y ahí es donde se coronará toda la obra tanto de la creación como de la redención. ¿De acuerdo? Así que esto es como el punto culminante del Nuevo Testamento. Todo lo que Jesús nos deja, y entre ellos los sacramentos, la confesión, que es el modo que si tenemos la desgracia de caer en pecado, de salirnos del plan de Dios, entonces con este sacramento podemos restituirnos nuevamente a la gracia. En fin, ahora los medios son mucho mayores y la santidad que podemos lograr ahora se acerca ya mucho a la santidad querida por Jesús, aunque no es todavía el final. Sin embargo, la santidad humana, conseguida por medio de las virtudes y de la gracia santificante, ya es un logro enorme, y un logro que incluso nos puede llevar directamente al cielo sin pasar, sin intermedios o sin esperas purificatorias, como sería el purgatorio. Y luego nos deja un nuevo mandamiento, Guille: el amaos los unos a los otros, ¿sí? Y ahí nos vuelve a poner un cómo, como Él nos amó, ¿sí? Sin embargo, bueno, todo esto, repito, se tiene que llevar a cabo por medio de actos humanos. Y estos actos humanos, realizados por una voluntad humana, o sea, finita, débil, todo, pero fortificada con la gracia. Y estos actos buenos, es a lo que nosotros nombramos virtud o virtudes. Y es lo que nos va dando la semejanza con Jesús. ¿De acuerdo? Bueno. El hombre prácticamente con esto ya tiene la posibilidad de acercarse al deseo de Jesús, ¿sí? Sin embargo, todavía no tiene como vida al mismo Jesús. Recordemos el Evangelio de San Juan en la última cena, en que Jesús estaba pidiendo al Padre por los discípulos y dice: Padre, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Y esa es la clave para lograr una santidad semejante a la del Padre. Tener a Jesús en nosotros como vida. Porque si Él es mi vida, entonces todo lo de Él lo asimilo yo. Y entonces la santidad de Jesús, que es la misma santidad del Verbo eterno, me la pone y me la da como mía en la medida que yo me pueda disponer a recibirla y a quitar lo mío. Y entonces sucede lo que sucedió con Jesús cuando sale del río, cuando lo bautizan, que se oye la voz de Dios que dice: he ahí a mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias, ¿sí? En el Evangelio de Mateo. Así que este sería como ya un punto muy alto, que sin embargo no ha sido todavía la restitución total del hombre. Todavía no permitimos, el hombre no permite, no tiene la posibilidad de hacer vivir a Dios en él. ¿De acuerdo? Y por eso es que existe el purgatorio, y por eso es que San Pablo nos deja dicho que el reino de los cielos no lo heredará ni la carne ni la sangre. No se refiere a lo físico, se refiere a la vida, a las obras,
Eso es lo que debemos dejar, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos tener esta idea. La presencia de Jesús en nosotros cuando recibimos la Eucaristía no es una presencia continua y mucho menos una presencia obrante, sino es una presencia temporal que es mientras dura la especie hasta que se deshace. En el momento que se deshace la especie, la vida real de Jesús se va y nos deja la gracia, pero la vida real se va. Y nadie, aunque sea en el momento mismo de comulgar, puede decir que ha hecho actos divinos, que eso sería el resultado de Jesús obrante en la criatura. Sino tenemos a Jesús como ¿cómo diríamos? Un visitante, alguien que está con nosotros, alguien que mora con nosotros durante unos momentos, pero después se va. ¿Sí? San Pablo nos vuelve a dar ideas muy precisas de que todavía estamos muy contaminados. En alguna parte dice, porque bien sabemos que la ley es espiritual, pero yo por mí soy carnal, vendido para ser esclavo del pecado. Por lo que yo mismo no apruebo lo que hago, pues no hago el bien que amo, sino antes el mal que aborrezco. Eso es lo que hago. ¿Sí? Entonces, o sea, nos va dando referencias. Él lo dice para tener una idea clara de que la ley no es suficiente para justificarnos. Simplemente nos da la pauta de lo que debemos o no debemos hacer. Pero estas frases de San Pablo nos van llevando de la mano hacia que con todo y las gracias de Jesús, con todo y los sacramentos, con todo lo que nos dejó, todavía hay algo en nuestro interior que nos lleva hacia lo malo, hacia el no Dios. ¿Sí? Entonces creo que hay que ir entendiendo que debemos luchar contra esto que tenemos en nuestro interior y que no nos deja llegar al punto en donde Jesús nos quiere. En otra ocasión, San Pablo dice que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este hombre viejo que me lleva a hacer el mal que no quiero y no me deja hacer el bien que quiero? Entonces, volvemos otra vez al punto. La santidad ahora en el Nuevo Testamento ya es una santidad que está basada prácticamente en la vida de Jesús, en la imitación de la vida de Jesús, en el hacer nuestro todo lo que Jesús hizo por nosotros, en aceptar sus gracias, sus sacramentos, su presencia y enamorarnos de Él a través de conocerlo. ¿Cómo? En el Evangelio, porque eso era todo lo que vamos a tener como medio de ayuda. Cuando Jesús dijo aquello en la última cena, como les dije, yo en ellos, tú, refiriéndose al Padre en mí, para que sean uno con nosotros, entonces no nos dice cómo, ¿sí? O sea, ¿cómo vamos a lograr eso? Ya sabemos que esa santidad va a ser con Jesús en nosotros, pero no nos dice cómo lo podemos retener en nosotros. Tampoco nos dice el cuándo, aunque nos deja dicho que cuando venga el Espíritu de verdad, pero no nos dice cuándo vendrá.
¿sí? Sin embargo, queda muy claro que es necesaria la presencia real de Jesús y para lograr ese nuevo grado de santidad, que es la unión con Él y con el Padre, pero con la unión en su unidad, tal y como ellos son uno. Y esa es la santidad hacia la que vamos aspirando, hacia la que vamos caminando. Llegar a ser Jesús, esa es la meta gay, ¿sí? Pero Jesús tiene en sí mismo dos naturalezas, la humana y la divina, es hombre y Dios verdadero. Y sin embargo, con esto, este es aquel a quien el Padre nos puso como modelo y que nos ha predestinado a ser imagen de Él. Así que es el camino ya indicado. En el Padre Nuestro, Jesús nos dice, nos da otro tip muy importante, porque el Padre Nuestro dice, venga tu reino. Ahora, ¿de qué reino habla? ¿Será del reino de la redención? Yo creo que sería muy ilógico pensar que fuera el reino de la redención, porque Él es el encargado de llevarla a cabo y ya estaba muy cercano a, a cumplirla. Por lo tanto, dejar a su iglesia pidiendo siempre el reino, un reino que ya llegó, pues como que no suena muy lógico, ¿no? Sin embargo, en la frase que sigue da a esto en el Padre Nuestro, ahí Jesús nos aclara a qué reino se refiere. El reino del hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y desde entonces toda la iglesia, cada vez que reza un Padre Nuestro, está pidiendo que venga eso. Y por aval de esa petición tiene a Jesús, porque es Jesús el que se puso al frente de esa petición a nombre de toda la familia humana. Entonces todos hemos estado pidiendo ese reino, ¿sí? El Espíritu Santo, bueno, ha venido en varias ocasiones. La primera, una explosión enorme que es en Pentecostés, y donde vuelve a los apóstoles, los vuelve los guerreros de Cristo, ¿eh? Y les dio gracias y les dio dones, y todo. Tan es así que llegaron a conquistar el mundo entero. Nosotros somos producto de su trabajo, porque de alguna manera se ha seguido a través de los años la labor de aquellos apóstoles, y nosotros ahora creemos en Jesús, somos de Jesús por el trabajo de ellos, ¿sí? Entonces realmente fue enorme lo que les dio Jesús. Así sigue todo esto hasta que en el año de 1865, Guille, nace en Italia, en la provincia de Bari, en la ciudad de Corato, Luisa Picarreta. Luisa Picarreta, que vivió una mujer que vivió 81 años, casi 82, que muere en 1947, o sea, es contemporánea nuestra, y que es una mujer escogida por Jesús para una misión especial, que es fundar en ella el reino de su voluntad obrante en las criaturas, o sea, el reino del hágase tu voluntad, ¿sí? Entonces, así que el Espíritu Santo hará desahogo de su amor, le dice Jesús a Luisa, manifestándote los secretos, los prodigios de mi querer, los bienes que contiene para hacer felices a aquellos que querrán conocer cuánto bien contiene esta voluntad suprema para amarla y hacerla reinar entre ellos.
¿sí? Ofreciendo sus almas para hacerla habitar en sus propios corazones, para poder formar su vida en ellos, agregando el vínculo de la inseparabilidad. Estas palabras van muy unidas y como que son el cumplimiento de la promesa de la última cena, cuando venga el Espíritu de verdad. Y ahora el Señor nos dice, el Espíritu Santo hará desahogo de su amor, manifestándote los secretos, ¿sí? Así que es Jesús mismo quien nos dice, el tiempo ha llegado. En otro lugar le dice que el Espíritu Santo en la obra del hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra, será la obra en donde el Espíritu Santo hará desahogo total, completo de su obra, de su misión. O sea que no le queda otra cosa que hacer, sino esta es la obra de la tercera persona de la Trinidad. Así que por testimonio de esto tenemos al mismo Jesús que se lo dice a Luisa. Y prácticamente es el inicio de la obra de la divina voluntad en la tierra, porque es a través de esta divina voluntad como vamos a poder conseguir que Jesús viva completamente en nosotros. Bueno, estaba yo en mayo 17 de 1925 en donde nuestro Señor le dice que hará el desahogo de su obra. Hasta antes de esto, el Espíritu Santo había dado dones, gracias, ¿sí? Pero nunca había, había dado vida divina. Ya teníamos, por medio del bautismo, injertada la vida de Jesús. ¿Qué nos falta? Hacerla actuar, dejarla actuar. Pero la vida divina no puede actuar por medio de una voluntad humana. Por eso es que la vida divina, hasta antes de Luisa, crecía un poco a través de las virtudes, a través del sacrificio, del esfuerzo del hombre, pero no a la debida estatura como debía de estar. Entonces, vamos a ver, ya con estas ideas así un poco salteadas, pero vamos a ver en qué consiste esta santidad, ¿sí? Y cuáles son las diferencias con la humana. Entonces, las diferencias, bueno, son muchas, pero vamos a tratar de dejar que sea el mismo Jesús quien nos lo explique para no hacer enredos. Vamos a leer unos fragmentos de los dictados de Jesús a Luisa. Le dice, hija mía, a quien en verdad hace mi voluntad, le sucede como al árbol injertado, que la fuerza del injerto tiene virtud de hacer destruir la vida del árbol que recibe el injerto. Así que no más los frutos, las hojas del primer árbol se ven, sino los del injerto. Y si el primer árbol dijera al injerto, quiero retener para mí al menos una pequeña ramita para poder dar también yo algún fruto, para poder hacer conocer a todos que yo existo aún, el injerto respondería, tú no tienes ya razón de existir. Después de que te has sometido a recibir mi injerto, la vida será toda mía. Así el alma que hace mi voluntad puede decir, mi vida ha terminado, no más mis obras saldrán de mí, mis pensamientos, mis palabras,
sino las obras, los pensamientos, las palabras de aquel cuya voluntad es mi vida. Así que yo digo a quien hace mi querer, tú eres vida mía, sangre mía, huesos míos. Entonces sucede la real, la verdadera, real, sacramental transformación, no en virtud de las palabras del sacerdote, sino en virtud de mi voluntad. En cuanto el alma se decide a vivir en mi querer, mi voluntad me crea a mí mismo en el alma, y a medida que mi querer corre en la voluntad, en las obras, en los pasos del alma, tantas creaciones mías recibe. Es agosto 20 de 1913, Guille. Y creo que es muy claro, ya no es la vida del hombre virtuoso, la vida del hombre sacrificado, la vida del hombre que quiere, que ama a Dios. No, ahora es la misma vida divina que se mueve, que se agita en el hombre. Y que lógicamente ahora ya no, ya no emana de aquella criatura el amor humano, ahora es el amor divino quien hace su presencia. Y ya no ama a Dios con el amor humano, sino lo ama con el amor divino. Ahora es la criatura que no moviéndose por medio de su voluntad, sino por medio de la voluntad divina, podría llegar a decir lo que Jesús dijo en alguna época. ¿Ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras? Se equivocan. Es mi Padre Celestial que mora en mí, quien hace sus obras en mí. Inmenso, así es esto, es una, no sé, una locura de amor lo que Dios quiere de su criatura. Dios quiere ser amado, para eso nos creó, para ser amado, para amar y ser amado, pero en la medida que Él ama, no en la medida que nosotros le podamos dar amor. ¿Sí? Entonces, el requisito para vivir esta santidad es el perder nuestra vida para dar paso a la vida de Jesús en nosotros. Y entonces ya no mis obras, ¿sí? Ya no son estas obras las que se van a mover en mí, sino son sus obras. Sus obras. En alguna ocasión le dice Nuestra Señora Luisa, dice, hija mía, ¿qué tienes? ¿Quieres perder el tiempo? Estaba Luisa pensando en ella, o sea, en sus aflicciones, en sus cosas, ¿no? Entonces, ¿quieres perder el tiempo? ¿Quieres salir de tu nada? Ponte en tu puesto, en tu nada, a fin de que el todo pueda tener su lugar en ti. Has de saber que toda tú debes morir en mi voluntad. El sufrir, las virtudes, todo. Mi querer debe ser la tumba del alma, y así como en la tumba la naturaleza se consume hasta en realidad desaparecer, y de esa misma consumación resurgirá vida más bella y nueva, así el alma sepultada en mi voluntad, como dentro de una tumba, morirá al sufrir a sus virtudes, a sus bienes espirituales, y resurgirá en todo a la vida divina. Es morir a todo, a todo. Ya no debemos tener en nuestra mente nuestras obras, ya no debemos dejarnos guiar por nuestros deseos, por nuestros anhelos, por la costumbre, por nada, porque todo eso es humano y todo eso, aun bueno, estorba para que el todo que es Dios me pueda llenar.
Una vez que me llene, ya no voy a actuar con lo mío, sino con lo de Él. Por lo tanto, ahora la santidad se vuelve inmensa, porque es la misma santidad de Dios la que sale a través de mis obras. Yo lo único que debo hacer es permitirle a la divina voluntad venir a actuar en mí. Ese es todo mi movimiento. Eso es todo lo que Dios quiere de mí. Dame permiso de actuar yo en ti. Yo pensaré lo que más te conviene y todo lo que hagamos juntos o me dejes hacerlo yo, te lo daré como tuyo. Y esto es otra vez la locura, porque ahora las obras de Dios me las va a dar como mías, como si yo las hubiera hecho. Y ahora sí, puedo decir que la imagen y semejanza de Dios en mí es perfecto, ¿sí? Todo suena muy bonito. Ya más o menos tenemos una idea de lo que es la santidad divina, pero también tenemos una idea de lo que se requiere para que esta santidad divina se pueda lograr, para que pueda yo tener a la divina voluntad como vida mía, para que esta vida pueda mover a Jesús que tengo injertado desde el bautismo. Bueno, y entonces, ¿qué se necesita para hacerlo? Porque estamos hablando de morir, ¿sí? Lo único que nos puede llevar a esto es el amor, Guille. El amor es lo único que me puede llevar a renunciar a mi vida. Y es lo único que me puede transformar en Jesús. ¿Sí? Pero, le dice Jesús a Luisa, las otras virtudes, por cuán altas y sublimes sean, hacen siempre distinguir a la criatura y al Creador. Solo el amor es lo que transforma al alma en Dios y la forma una sola cosa con Él. Así que solo el amor es lo que triunfa sobre todas las imperfecciones humanas, el único que consume lo que impide que el alma llegue a tomar vida divina en Dios, el único que consume lo que impide que el alma llegue a tomar vida divina en Dios. Bueno, ¿y qué es lo que impide mi vida, Guille? Eso es lo que el amor va a lograr, porque va a consumir mi vida humana para permitirle a Él morar en mí. Y esto, tenemos ejemplos, Guille, dije, ejemplos a lo humano. ¿Cuántas veces no hacemos las criaturas locuras de amor por otra criatura? Llegamos a perder nuestra propia vida con tal de entregarla a otra persona. Está bien o está mal, no importa, eso vamos a dejarlo a un lado, no vamos a meternos en eso ahorita, pero simplemente vamos a entender que ahora esta persona que llega a sacrificar su vida por otra, y no me refiero al sacrificio de muerte, sino me refiero al sacrificio de erigir en un altar a la otra persona dentro de ella, la persona a la que erigen como modelo, como finalidad, no tiene la capacidad de darnos su vida como vida nuestra. Por lo tanto, la criatura que ofrenda de esta manera su vida por amor, se queda prácticamente sin nada. ¿Sí? Y bueno, creo que todo mundo conoce casos similares a estos.
Si esto lo hacemos por un humano que no puede tenerla, que no tiene la capacidad de darnos su vida, entonces, ¿por qué no hacerlo con Dios? ¿Por qué no hacerlo, por qué no hacerlo por lograr la finalidad que Dios se ha trazado en mí? Si conociéramos el amor de Dios, si conociéramos quién es Dios, ya no nos importaría apoyarnos en nosotros mismos o en los demás, Guille. Los apoyos humanos terminarían y nos apoyaríamos solamente en Dios. Pero el problema es que no lo conocemos. Y no lo conocemos porque tenemos desconfianza de Él. Bueno, entonces dejaríamos de apoyarnos, Guille, en nosotros o en los demás. ¿Qué más decir? Yo creo que con esto queda dicho todo. La diferencia entre la santidad humana y la santidad divina es esa. La santidad humana siempre se ha llevado a cabo con la voluntad humana. Por lo tanto, obras pequeñas, finitas, o sea, sin mayores méritos. La santidad divina, llevada a cabo por una voluntad divina, son obras divinas, inmensas, infinitas, capaces de corresponderle a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Bueno, Guille, pues hasta la próxima.